Han pasado un poco más de 400 años desde que Cervantes escribiera su famosa obra, y sin embargo, siento que a través de su personaje Don Quijote, nos desafía, al menos a mí, a reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Específicamente, analizaré el importante tema de la ley y su observancia o cumplimiento, a partir de las recomendaciones de buen gobierno que Don Quijote le hace a Sancho Panza, transformado, ya avanzada la novela, en gobernador de la ínsula Barataria. Don Quijote, en una carta enviada a Sancho, le dice: no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guarden, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardaran. Y las pragmáticas que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Del texto se pueden identificar básicamente 4 ideas que un gobernante o regulador, de acuerdo a la óptica con que lo analizaré, debe tener presente. Primero, no hagas muchas pragmáticas, es decir, leyes, regulaciones o normas en general. Segundo, procura que sean buenas. Y tercero, que se guarden y cumplan. Además de estas recomendaciones, Don Quijote, como cuarta idea, le hace una advertencia: que las leyes que atemorizan y no se ejecutan provocan el desprestigio y el menosprecio de la autoridad. Sancho es un hombre honesto, de modo que lo que diga, quizás salvo algunas excepciones, parte del supuesto de que el gobernante o regulador es alguien bien inspirado en la ejecución de sus funciones. De hecho, esta es normalmente la regla general. No se trata de ser ingenuo, pero a veces una excesiva suspicacia le hace mal a todos, incluyendo a las instituciones. Procura que las pragmáticas se guarden y se cumplan. Lo primero que quiero resaltar es la preocupación de Don Quijote por el cumplimiento efectivo de una norma. Lo habitual es que se coloque mucho mayor énfasis en la etapa de formulación de una regulación que en la fase de implementación y cumplimiento de la misma. Tanta es la importancia que el Quijote le asigna a lo que en el mundo anglosajón se conoce como regulatory enforcement o compliance, que llega a decir, textual, que las pragmáticas que no se guarden, lo mismo es que si no lo fuesen. Quiero comenzar señalando que existen diferentes causas que influyen en el incumplimiento de una regulación, que tienen su correlato en la existencia de diferentes tipos de incumplidores. Por un lado, es posible identificar a aquellos incumplidores que podríamos denominar, sin un ánimo despectivo, incompetentes. Es decir, los que no conocen la ley, o no la entienden, o no saben cómo cumplirla, o simplemente no pueden cumplirla, aunque lo deseen, por el tipo de exigencia que imponen. Por el otro, están los incumplidores que, pudiendo dar cumplimiento a la regulación que los obliga, son reacios a hacerlo. Es decir, se trata de incumplidores poco dispuestos. Enfoquémonos por ahora en estos últimos. Pueden existir varias causas de esta falta de disposición. Por ejemplo, a veces una regulación pugna con normas sociales o culturales, las cuales pueden dar origen a hábitos muy acendrados, difíciles de modificar. En ocasiones,
La falta de disposición a cumplir tiene relación con el hecho de que no se les tomó en consideración en forma previa a su dictación, al menos por la vía de permitir la participación en el proceso de gestación de una norma. De vez en cuando, la causa de la resistencia se encuentra en la percepción de patente falta de idoneidad o razonabilidad de aquello a lo que se les obliga para satisfacer el objetivo deseado. Al respecto, la OECD advierte que las personas objeto de regulación pueden perder la confianza en las agencias reguladoras y en general en los gobiernos si es que ellos son obligados a cumplir con normas o reglas que parecen no tener relación con los objetivos sustantivos de la regulación que se trata. En el mismo sentido, ante una regulación percibida como injusta, sea en cuanto a sus objetivos o a los procedimientos, la resistencia a ella será probablemente la actitud natural. No obstante, en este grupo de incumplidores reacios o poco dispuestos, cabe mencionar especialmente a aquellos incumplidores oportunistas. Esto es, aquellos racionales, calculadores, y que cumplirán o no con la ley, no porque esté fuera de su alcance hacerlo, sino dependiendo de si les conviene o no, especialmente desde un punto de vista económico. Más específicamente, esto suele ocurrir ante la presencia de lo que puede denominarse como falla disuasiva. Este tipo de falla ocurre cuando se olvidan algunas de las reglas que paso a explicar. Los regulados cumplirán con la ley solo si los costos que para el infractor se espera deriven de la comisión del ilícito, fundamentalmente la sanción, igualan o exceden sus beneficios esperados. Pero ojo, no solo debe tenerse en consideración la severidad de la sanción, sino también el hecho de que la probabilidad de que se detecte la infracción, se lleve a juicio al infractor y se logre su condena, no es de un 100%, muy por el contrario. En otras palabras, la persona u organización, la cual actuará según lo que más le convenga, calculará, aunque sea intuitivamente, por un lado, el riesgo de que, en buen chileno, lo pillen, es decir, lo descubran, lo lleven a juicio y lo condenen, aplicándole, por ejemplo, una multa o una pena privativa de libertad. Y por el otro, también tienen en cuenta el beneficio o utilidad que puede obtener si viola la ley. Esto no es nuevo. No estoy hablando de Gary Becker, premio Nobel de Economía, quien hay que reconocer refinó estas ideas. Ya Beccaria y Bentham lo habían expresado muy bien, a modo ilustrativo. Bentham, en su obra An Introduction to the Principle of Morals and Legislation, sostuvo que el valor del castigo en ningún caso debe ser menor de aquel que es suficiente para compensar las ganancias derivadas de la ofensa. Agregando más adelante que para que la magnitud del castigo compense las ganancias que reporta la infracción, el castigo debe incrementarse en proporción al grado de incertidumbre que exista respecto de su aplicación efectiva. Es decir, de la probabilidad de lo que sanciona, la probabilidad de que lo sancione. En términos prácticos, lo anterior significa que para incrementar el efecto disuasivo se puede actuar sobre dos variables. Primero, se puede actuar elevando la sanción y segundo, también se puede actuar mejorando la probabilidad de que al infractor le sea aplicada la sanción o pena.
algo importantísimo, pero más complejo y costoso de lograr. Muchos de los factores de incumplimiento que he mencionado tienen su origen en una falla en la formulación de la ley. Esto quiere decir que una buena regulación no es solo aquella que en el papel, es decir, en su etapa de formulación, parece haber diseñado un instrumento o herramienta adecuada para solucionar un problema bien diagnosticado, sino que también aquella que ha previsto apropiadamente cómo ha de ser aplicada en el mundo real. Por lo tanto, la formulación y la implementación de una ley tiene vasos comunicantes. No se puede evaluar la bondad de una regulación, sino luego de verificar su grado de observancia por los regulados. Recuerdo nuevamente las palabras de Don Quijote. Procura que las pragmáticas sean buenas, pero si éstas no se guardan y cumplen, lo mismo es que si no lo fuesen. Sin perjuicio de lo recién manifestado, la fase de implementación y aplicación de una regulación reviste una importancia en sí mismo y su éxito no depende solamente de las bondades de la norma que ha de ser aplicada. Una norma bien formulada facilita su implementación y cumplimiento, pero no lo asegura. Por lo tanto, repito, la estrategia a ser utilizada por la autoridad al momento de aplicar y hacer cumplir una ley o reglamentación es clave. Para cumplir su cometido, Sancho debiera actuar como un buen estratega. ¿Qué quiero decir? Un regulador inteligente o buen estratega es aquel que es capaz de darse cuenta de la a veces compleja personalidad de los regulados y actuar o responder en consonancia. ¿Darse cuenta de la personalidad de los regulados? ¿Sí? De hecho, debiera tomarse en consideración el aporte de disciplinas como la psicología, la sociología o la economía, y por qué no la historia, para entender el comportamiento de las personas y grupos sociales. Si una de las funciones principales del derecho consiste en guiar a las personas reforzando o modificando el comportamiento de estas, primero debiera entenderse cómo actúan los individuos. No hay que olvidar que el derecho es, bajo cierta perspectiva, una poderosa fuente de incentivos y que una de las importantes certezas que hay que tener es que los individuos responden a los incentivos. Prestemos entonces atención a cómo posiblemente reaccionarán aquellas personas a las cuales va dirigida una regulación, o en el lenguaje de Cervantes, de la época, diría yo, una pragmática. En este sentido, y como parece obvio, si el regulador no tiene conciencia o no sabe cómo cumplir con lo prescrito, resulta evidente que la estrategia principal ha de ser una de carácter colaborativa, basada esencialmente en la educación. Lo que no es tan obvio para el regulador es cómo lograr que la ley se cumpla por aquellos regulados bien instruidos y capaces. Ante este escenario, Ian Ayres y John Bradway, en su libro Responsive Regulation, realizan una importante contribución. Dichos autores intentan reconciliar aquel modelo para entender el comportamiento basado en la racionalidad económica con aquellos modelos con una raíz más sociológica. Ellos plantean que hay que combinar diferentes estrategias de enforcement y cumplimiento a modo de pirámide, comenzando en la base con aquellas estrategias colaborativas y persuasivas. Hay que subrayar que dicho tipo de estrategias suelen ser muchas veces las más rentables y por lo tanto debieran ser las más habituales, de modo de luego ir avanzando hacia la cúspide para terminar con las estrategias sancionatorias o de castigo, las cuales, siendo esenciales, no debieran utilizarse como si fueran la regla general. Como puede apreciarse, una adecuada estrategia para
lenguaje de Cervantes, lograr que las pragmáticas se guarden y cumplan radica en combinar estrategias blandas con estrategias duras. Y créanme, esto no es muy distinto de lo que con gran intuición Don Quijote le aconseja en otro pasaje a Sancho Panza. Él le dice, no seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos. Que en esto está el punto de la discreción. Siendo más específico, conviene recordar las constataciones a las que, con base en estudios empíricos, arriban Earls y Bradway en un estudio de 1992. Para dichos autores, algunos individuos, actores corporativos, entes, empresas, da igual, solamente cumplirán con la ley si les resulta económicamente razonable hacerlo. La mayoría de los ejecutivos de empresas, porque son los individuos que en definitiva actúan, aquellos que actúan por la empresa, los que están detrás. Repito, la mayoría de los ejecutivos de empresas cumplirán con la ley, la mayor parte del tiempo simplemente porque es la ley. Después nos dicen, todos los ejecutivos de empresas tienen una disposición contradictoria respecto de valores como los de racionalidad económica, observancia de la ley y responsabilidad corporativa. En otras palabras, los ejecutivos de empresas muestran diferentes personalidades y dependiendo del momento y del contexto, una u otra faceta predominará. Como nos lo recuerda Don Quijote, se debe tener valor para hacer que las pragmáticas se guarden, lo que implica, como ya lo recordé, no ser siempre riguroso ni siempre blando. Es importante esto que voy a decir. Lo relevante no es en sí mismo sancionar. Lo que ha de buscarse es fundamentalmente que la ley o la regulación se cumpla, logrando, ojalá, el resultado deseado. Voy a ser más preciso todavía. Voy a intentar ser más preciso. Lo importante es que la regulación se cumpla en la medida de lo posible o razonable, considerando las restricciones institucionales existentes entre ellas, las relacionadas con los recursos presupuestarios y también con los humanos. Para un regulador no es viable ni conveniente, eso ya lo vimos con anterioridad, ser siempre duro. Se deben elegir las batallas, priorizando estratégicamente los casos respecto a los cuales se intentará obtener una sanción condenatoria. Esta selección de los casos puede obedecer a criterios como el impacto público, la magnitud del daño probable de ese tipo de conducta, o incluso la probabilidad de éxito, por nombrar alguno. Incluso más, esta visión estratégica también debe darse a nivel de la fiscalización. Algunas veces convendrá concentrar la mayor parte de los esfuerzos en aquellos regulados o áreas más riesgosas. Y en otras ocasiones, la técnica más adecuada será una basada en un monitoreo aleatorio. Don Quijote en esa carta a Sancho Panza nos plantea o nos da una segunda recomendación. No hagas muchas pragmáticas. ¿Recuerdan que les hablé de los incumplidores incompetentes? Es decir, de aquellos que no conocen, no comprenden o no pueden cumplir con la norma. El hacer muchas pragmáticas o dictar muchas normas puede afectar negativamente, como lo dijimos, la observancia de las mismas. La complejidad del sistema en su conjunto, me refiero al sistema legal, unido a la complejidad de la norma en sí misma, sí afecta el grado de observancia de una legislación o reglamentación. ¿Por qué?
en razón de la ausencia de conocimiento y comprensión de lo que mandata o prohíbe dicha regulación normal y de cómo ha de cumplirla. La complejidad de un sistema jurídico en su conjunto depende en parte de la presión por dictar nuevas normas o expandir las existentes para cubrir muchas veces circunstancias no previstas, para cerrar vacíos o resquicios, o para enfrentar nuevos problemas. Esta situación genera un efecto acumulativo que conlleva una pérdida de simplicidad y por lo tanto una pérdida de la habilidad del grupo objetivo a quien va dirigida una regulación para entenderla y cumplirla. Don Quijote alude en su carta al príncipe que, teniendo autoridad y discreción para dictar pragmáticas, no tuvo valor para lograr su cumplimiento. Yo agregaría, si me lo permiten, que el valor no solo hay que tenerlo para hacer cumplir una ley, sino que también hay que tener valor para no dictarlas o hacerlo solo lo estrictamente necesario. ¿Se imaginan un parlamentario teniendo como eslogan de campaña no más regulaciones, no más leyes, yo me voy a preocupar de derogar las innecesarias? En fin, ¿cómo le iría? Probablemente muy mal. Eso es lo que yo creo. Díganme ustedes. En fin, hay que tener valor. Incluso les quiero decir una cosa. Hay que tener mucho más valor para hacer lo que a veces corresponde teniendo autoridad y discreción. Hay que tener mucho valor para utilizar la goma más que el lápiz. Como les dije, derogando o eliminando reglas. En una recomendación al gobierno del Reino Unido, titulada Regulation, Less is More, la Better Regulation Task Force de ese país sostuvo tiempo atrás que una política de contención regulatoria basada en lo que se denomina one in, one out, una adentro, una afuera, enfatiza las opciones que tienen que ser hechas. Si los ministros quieren nuevas leyes, ellos necesitarán priorizar y desechar otras proposiciones normativas o derogar leyes existentes, reduciendo de esta manera el stock o cantidad de normas. No me malinterpreten, no estoy diciendo que esta sea la receta, pero en mi opinión es una idea novedosa e ilustrativa esto de hacerse cargo de la necesidad de evitar la inflación normativa. No es mi intención, obviamente, hacer una apología en contra de las leyes, en absoluto. Lo que quiero hacer notar es que una inflación legislativa puede generar problemas, algunos de ellos muy poco edificantes. Hay una afirmación atribuida a Tácito que dice algo así como lo siguiente: corruptísima república plurimae ley. La república más corrupta es la que más leyes tiene. ¿Una exageración? Sí, probablemente sí. ¿Hay algo de cierto en tal afirmación? Honestamente, yo creo que sí. De manera más específica y refiriéndose a ciertos instrumentos de regulación, Anthony August, un destacado experto en materia regulatoria, nos sugiere, de hecho lo afirma bastante fehacientemente el paper, que mientras más descanse la regulación comercial de un país en leyes que establezcan sistemas de licencias o autorizaciones o aprobaciones previas, existe una mayor probabilidad de corrupción. ¿Cuál es el tercer punto que nos recomienda, o mejor dicho, que le recomienda Don Quijote a Sancho Panza y a través de esa magnífica obra a todos nosotros?
procura que las pragmáticas sean buenas. ¿Cómo lo interpreto yo? De acuerdo a la literatura especializada hasta esta fecha. Asumiendo que realmente se está en presencia de un problema que requiere ser solucionado, es decir, que se ha hecho un buen diagnóstico, pues estamos por ahí. Para lograr que las reglas funcionen y proporcionen los resultados o soluciones esperadas, se requiere algo más que el acto de producirlas. Regulaciones mal formuladas, tanto en aspectos de fondo como de forma, pueden afectar negativamente su observancia. Pero atención, no solo es importante asegurar el cumplimiento de una regulación, sino también asegurar la obtención del resultado buscado. Lograr el cumplimiento de una norma no la transforma en sí mismo en una buena pragmática. En efecto, incluso si se asegurara que la norma legal o reglamentaria será efectivamente cumplida, estas pueden fracasar en su intento de obtener el resultado de política pública buscado. Para evitar que una regulación fracase, debe existir primero una verdadera justificación de interés público, es decir, una falla o limitación que busca ser remediada. Luego, la formulación del remedio o solución debe ser técnicamente apropiada, tanto en el fondo como en la forma. Es decir, debe elegirse el instrumento regulatorio apropiado. Yo les digo, el arsenal de herramientas es bastante amplio. El instrumento debe generar los incentivos adecuados para lograr el comportamiento idóneo, para lograr el resultado, y con los mínimos efectos colaterales negativos. Igualmente, debe prestarse atención al grado de precisión con que la norma es redactada. Me explico. Existen varios costos a tener en consideración al momento de evaluar cómo se redacta una norma o regla de conducta. Por ejemplo, una norma puede estar formulada de una manera que genere el problema de abarcar en exceso o abarcar insuficientemente. Es decir, de disuadir conductas cuya realización puede ser deseable o de no disuadir conductas indeseables. Este problema se conoce como over and under inclusiveness. Cuando es alto el costo de equivocarse, abarcando lo que no se debería o dejando de abarcar lo que sí se debería, en otras palabras, sobre regular o regular insuficientemente, la ley debería formularse con un alto grado de precisión, aun cuando en algunos casos esto signifique una formulación intrincada. O alternativamente, cuando aquello no es posible dada la gran cantidad de situaciones diferentes que pueden ocurrir y que hace inviable a veces abordarlas a través de distinciones normativas precisas. Estoy pensando en libre competencia, por ejemplo. Puede resultar sensato a veces formular la norma en términos un poco más vagos y por lo mismo con un mayor grado de flexibilidad al momento de su aplicación. En contraste, cuando el efecto de un error tiene una significancia menor, debería optarse por una formulación más transparente y simple de la norma, lo que, como ya advertimos, influye positivamente en la tasa de observancia y cumplimiento de una regulación. Siendo probablemente la magnitud del costo del error en cuanto al ámbito cubierto por la ley la dimensión más relevante a tener en consideración, debe tenerse presente que existen, como ya lo manifesté, otros costos al momento de redactar una norma. Entre estos, el costo de aplicarla y fiscalizar su cumplimiento y el costo de formular en sí mismo la norma. ¿Me explico? Cuando el costo de aplicar la norma y asegurar su cumplimiento es alto, sea por el alto número de temas o casos involucrados, puede ser apropiado reducir los costos de litigación debido a la diversidad de interpretaciones posibles.
utilizando reglas claras, simples, precisas. Igualmente, cuando para aplicar y asegurar el cumplimiento de una norma se necesita recurrir a un gran número de personas, como por ejemplo inspectores o fiscalizadores que actúan además descentralizadamente. En Chile, por ejemplo, a modo ilustrativo con la legislación laboral, inspecciones del trabajo a lo largo del país, resulta recomendable que la regla o norma se redacte también de una manera clara, simple y precisa. De esta forma, además, será más probable que la aplicación de la regulación sea más uniforme, evitando los riesgos de interpretaciones disímiles dependiendo del juicio del inspector de turno. Desde luego, nadie puede decir que lograr la mezcla adecuada es fácil. A veces, un logro positivo respecto a una determinada dimensión implica un costo en una distinta. El pasaje de la carta que estoy comentando finaliza con una muy fuerte advertencia. Las pragmáticas que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Aquí Cervantes hace un guiño a una fábula de Esopo. Esta dice así: vivían muy felices las ranas en sus lagunas azules, cuando en mala hora pidieron a Júpiter que les enviase un rey. Sonrió benévolo el dios Júpiter al oír tal pretensión y lanzó al agua una viga de madera para satisfacerla. Al oír las ranas el estruendo producido por la caída de la viga, huyeron espantadas. Pero una de ellas, curiosa por conocer al gran rey, sacó la cabeza y llamó a las demás. Todas se subieron al madero y se dieron cuenta que no se trataba de un rey que las pudiera servir. Luego lo ensuciaron y menospreciaron. Me refiero a la viga, al supuesto rey. Y gritando a voz en cuello, pidieron otro rey a Júpiter. Este escuchó sus protestas, pero adivinen lo que pasó. Les envió una cigüeña carnicera, la cual comenzó a comérselas una tras otra. Ante lo cual las ranas, ustedes comprenderán, se quejaron amargamente de Júpiter, suplicándole que las librase de aquel tirano. Sufran las consecuencias de su ruego, les contestó Júpiter, para luego decirle: ya que con tanto afán pidieron un rey, la cigüeña reinará siempre sobre ustedes. Lo que en el fondo le está advirtiendo Don Quijote a Sancho es que tenga cuidado, debido a que las leyes que atemorizan y no se ejecutan provocan el desprestigio y el menosprecio hacia la autoridad. Una ley que no se cumple no solo tiene un impacto negativo específico respecto a aquel ámbito al cual se han dirigido, sino que además podría llegar a provocar un efecto sistémico, más general, a nivel legal, a nivel regulatorio. Cuando el incumplimiento de pragmáticas pasa a ser la regla general, el desprestigio de la autoridad puede desembocar en ilegitimidad y desobediencia. Repito, ilegitimidad y desobediencia. Estimados colegas, ilegitimidad es una palabra peligrosa, con la cual no se juega. Uno sabe cómo comienza la historia, mas no siempre cómo termina. Como se habrán dado cuenta, Cervantes no cuenta la fábula, deja claro el riesgo de desprestigio y menosprecio hacia la autoridad, pero bueno, como se trataba de aconsejar y estimular a Sancho, me imagino yo, y no de espantarlo, no le contó en qué consistía el peor de los riesgos, el peor de los escenarios.
En esta carta, así como en otras relacionadas con la gobernación de la ínsula Barataria, el ingenioso Hidalgo muestra una de sus facetas más realistas, más pedagógicas, sensatas y posiblemente prudentes. Les doy un dato de la vida real del autor del Quijote de la Mancha, que puede que les sorprenda y al mismo tiempo que puede resultar clarificador. Cervantes no solo fue un gran literato y un militar, él combatió en la famosa batalla de Lepanto junto a la Armada Española, conocida como la Invencible, sino que también fue funcionario público. Específicamente, Cervantes trabajó durante un tiempo como comisario de abastecimiento para solventar las necesidades de recursos de la Real Armada Española. En esta función, inspeccionaba y recaudaba especies, fundamentalmente de trigo, y al parecer el hombre era bastante estricto, al punto de llegar incluso, siendo muy católico, a embargar los bienes del arzobispado de Sevilla. ¿Qué tal? A la autoridad eclesiástica del lugar no le pareció nada de bien lo ocurrido. Decidió expulgarlo. Después, Cervantes trabajó como recaudador de impuestos atrasados en Andalucía. Ustedes pueden imaginarse, no era siempre bienvenido. Esta historia tampoco estuvo exenta de problemas, esta labor. Cervantes depositó el dinero de la recaudación de impuestos en un banco que después quebró. Como se suele repetir la historia, ¿no es cierto? Este perdió lo que había recolectado y, luego de una revisión de su desempeño funcionario, cayó preso por unos pocos meses al supuestamente detectársele algunas inconsistencias contables. Bueno, existen sin duda muchas interpretaciones de esta gran novela. Muchos, por ejemplo, resaltan el sentido de ficción reflejada en la locura de Don Quijote y su crítica a la sociedad de su época. Cualquiera sea el caso, estoy convencido de que hay mucha sensatez en los consejos que se dan en esta carta y que las recomendaciones de buen gobierno que Don Quijote le da a Sancho Panza están muy lejos de ser una locura. Quiero finalizar con lo que el secretario de Sancho le dice a este. Recuerden que Sancho no sabía leer, el secretario era quien le leía las cartas. Sancho le había dicho a su secretario, mira, solamente dan a conocer el contenido de las cartas que realmente valgan la pena. Bueno, el secretario revisó en silencio el contenido de una carta, la que resultó ser de Don Quijote, para luego decirle a Sancho algo muy bonito. Dijo algo así como lo siguiente: bien se puede leer en voz alta lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced. Repito, bien se puede leer en voz alta que lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado